Soy Marcel González Camarena, presidente de la Fundación Cultural Jorge González Camarena, y les doy la bienvenida a todos ustedes, los que nos están viendo en Colombia, obviamente a nuestros paisanos mexicanos y de cualquier parte del mundo que hayan tomado la decisión de ver este video, se los agradezco muchísimo. Hoy voy a hacer una breve semblanza sobre el maestro Jorge González Camarena, pintor, muralista, escultor, que nace en 1908 en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en nuestro país México. Jorge González Camarena viene de una familia integrada por 8 hermanos, uno de ellos muy famoso también, Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a colores, pionero de la televisión a nivel mundial, y quien a fines de los 40 iniciara su canal 5, XHGC Canal 5, y empezara sus transmisiones. Hago este comentario porque en ocasiones se le confunde a Jorge con su hermano Guillermo, pero son dos personajes, uno dedicado a la tecnología y Jorge, que se dedicó toda su vida a las artes plásticas y a la escritura, porque también fue un gran ensayista, cuentista, articulista, publicó muchos artículos, toda su vida, como él mismo lo dijo, cuando entra a la Academia de Artes, cambiaba en algunas ocasiones el pincel o el cincel por la pluma para escribir. Pues bien, Jorge González Camarena, desde muy niño, empezó a demostrar que él lo que quería hacer, y cuando le preguntaban incluso lo comentaba, que él iba a ser pintor. Lo tuvo muy claro desde chico, incluso de niño, en la primaria, donde él asistía en su ciudad natal de Guadalajara. Él hacía unas tiras cómicas que les llamaba chiquinitos y que las vendía entre sus compañeros de la escuela. También desde muy corta edad construyó su propio horno donde quemaba algunas piezas esculpidas por él en arcilla y las quemaba en su propio horno para hacer pequeñas esculturas. Por cuestiones familiares, a principios de los años 20, la familia González Camarena se traslada a la Ciudad de México, concretamente a la calle de Abre, número 74, donde fue durante muchos años la casa de la familia González Camarena. Y ahí, curiosamente, muy interesante, que vale la pena comentar, en el sótano de esta casa se dividió en dos. La mitad del sótano era el estudio de pintura de Jorge y la otra mitad era el laboratorio donde empezó a hacer sus primeros pininos Guillermo en todas las cuestiones de equipos que realizaba y fabricaba. Aquí viene incluso un dato interesante que muy poca gente conoce. Cuando Guillermo estaba haciendo sus experimentos de la televisión, tenía su transmisor en el sótano donde hacía sus experimentos y tenía un receptor de televisión fabricado también por él mismo en la sala de la casa, donde pues ahí la familia pues veía estos primeros experimentos de Guillermo y preguntaba cómo se ve el verde, cómo se ve el azul, cómo se ve esto, cómo se ve el otro. Entonces Jorge un día le comenta, o le ofrece más bien a su hermano, le dice: oye Guillermo, te voy a hacer un cuadro con figuras geométricas y con los colores primarios para que sea mucho más fácil detectar que el verde sea verde, el azul, en fin, etcétera, ¿no? Y así se hizo, y cuando ya quedó listo, que incluso Jorge, que era 9 años mayor que Guillermo, le dijo: pues bien, tienes que dar a conocer esto al mundo. Y el mismo Jorge, que tenía ya algunos amigos en la cultura, en fin, en diferentes lados, pues los invita a la casa a que vean pues la primera transmisión ya en público, a color, como decía mi abuelo, no solo en México, sino en el mundo. Y así fue. Y el dato curioso que les quiero comentar es que por esta razón, pues lo primero que se transmite en color en el mundo es una obra del maestro, del pintor Jorge González Camarena. A pesar de la diferencia de edades, ellos fueron muy unidos, precisamente porque pues eran los que se dedicaban a cosas diferentes y toda la vida fueron muy unidos y se apoyaron muchísimo. Pues bien,
Regresando ya concretamente a la historia de Jorge González Camarena, repito, él tenía su estudio de pintura donde empezó a hacer sus primeros experimentos. Él entra por recomendación de uno de sus maestros ya en la Ciudad de México a la Academia de San Carlos, a la cual ingresa a los 14 años. Empieza a conocer ella mucha gente, entre ellos al doctor Atul, Gerardo Murillo, del cual fueron muy amigos hasta la muerte del doctor Atul, muy amigos a pesar de la diferencia de edades, al grado de que el doctor Atul invita a mediados de los 20, por ahí de 1924, 1925, invita a su alumno y ya amigo Jorge González Camarena a que le ayude a colorear un proyecto que tenía en esa época Gerardo Murillo, que era las iglesias de México. Y ahí fue el principio de una gran relación entre los dos, de amistad y de trabajo, hasta que llega un momento que el propio doctor Atul, en una carta muy bonita que existe, que le entrega a Jorge, donde de alguna manera lo despide, le dice que ya no puede seguir siendo su ayudante, porque es el momento que vuele solo. Y le comenta, vaya, lo escribe, está en esa carta, que le dice: tú, Jorge, vas a llegar muy lejos, mucho más lejos que yo, y entonces tienes ya que empezar a volar solo. Y así fue. Fue haciendo todas sus pinturas, obviamente fue perfeccionando su propio método, su propio estilo, su propio arte. Incluso una época también que es poco conocida, en los 30, él empieza a trabajar para revista de revistas, donde escribe, incluso fue jefe editorial, y donde hacía las portadas de las revistas. Hay portadas muy interesantes de aquellos años. Y también trabajó para Galas de México, haciendo los cromos para los calendarios que hacía Galas de México. Existe incluso una gran cantidad todavía de esas piezas que él hacía en esos años, en lo que pues se daba a conocer como lo que él quería, un pintor ya mucho más formal. Él incluso le daba un poco de vergüenza decir que había hecho los carteles, y hoy obviamente se consideran como obra de Jorge González Camarena y tienen un valor de esa magnitud, ¿verdad? Pero bueno, en aquella época él decía que eso no era obra plástica, pero en fin. Y también estas revistas él escribía. Repito, en toda su vida se dedicó también combinaba la pintura, la escultura, el muralismo con la escritura. Y fue hasta 1939 cuando tuvo la oportunidad de realizar su primer mural, Alegoría de Zimapán, que está en el Hotel Fundición, en Zimapán, Hidalgo, que es una ciudad bastante pequeña, y que afortunadamente el mural se conserva en perfectas condiciones, y estamos hablando que es un mural que tiene 81 años que lo realizó el maestro. Es un mural pequeño, de aproximadamente 4 metros cuadrados, pero bueno, es el primer mural que realiza. Posteriormente, ya 2 años después, realiza un hermosísimo mural que creó una gran polémica. El edificio Guardiola, que en aquella época era el centro de los banqueros, el Club de Banqueros de México, y lo invitan a realizar 2 murales arriba de los elevadores, de la puerta del elevador, y decide hacer lo que él le llamó el díptico a la vida. Y fueron 2 tableros, uno con un hombre desnudo y el otro con una mujer desnuda. Entonces imagínense ustedes, en 1941, pues creó un escándalo impresionante. Salió en los periódicos, hizo una polémica muy intensa sobre este tema, porque los banqueros, incluso presionados por las esposas, decían que eso era pornografía y que se debían de quitar. Incluso en toda esa polémica en los diarios que se dio en ese año de 1941, Salvador Novo llega a escribir que no se trata de si son morales o inmorales, sino si son murales o inmurales. Por supuesto que eran murales muy importantes, se gana la polémica y se conservan este par de tableros que forman el mural díptico a la vida, pero siempre crearon polémica, siempre hubo discusión alrededor de este mural, al grado de que en el temblor de 1957 que se da en nuestro país, se hicieron unas pequeñas grietas, pretexto suficiente
para que los destruyera. Desgraciadamente estos murales ya no existen, fueron destruidos en aquel 1957, desgraciadamente, pero gracias a eso todavía quedaba un pequeño espacio en Bellas Artes, y entonces le ofrecen a Jorge González Camarena que repita ahí este mural destruido del Díptico a la Vida en el Palacio de Bellas Artes. Originalmente es lo que iba a hacer, pero Jorge considera que no hay que repetir lo mismo y que estamos hablando del Palacio de Bellas Artes, y decide en su lugar hacer un gran mural. No puedo decir que es de los más importantes, porque pues todos son importantes, todos tienen su temática diferente, todos son en base, o gran parte, en cuanto a la historia de México, pero aquí decide realizar un tema filosófico y realiza el mural Liberación, que además, muy interesante, eso me lo platica a mí cuando yo era muy pequeño, me lo platica mi abuelo. Me dice que el último rincón, el que le tocó a él, tiene 2 columnas, lo cual tapan visualmente de alguna manera el mural. Entonces él decide hacer un mural en 3 partes, un tríptico, aprovechando precisamente o integrando estas columnas del edificio del Palacio de Bellas Artes al propio mural. Y ahí me hace un comentario interesante que me dice: mira, hijo, cuando hay algún error, algún defecto, hay que magnificarlo para que parezca que fue a propósito. Entonces por eso hace este tríptico dividido, y incluso dentro del mural pues hay unas columnas, no iguales por supuesto, sino son parte de la misma técnica, diseño, composición del mural, pero representando de alguna manera las columnas reales de la construcción del edificio del Palacio de Bellas Artes. Entonces, repito, él hace aquí realiza un tema filosófico que le llama liberación, y es precisamente la liberación del ser humano, y como él decía, a través del conocimiento. La única manera de que el ser humano nos podamos liberar de nuestras ataduras es el conocimiento. Entonces, en la primera parte representa a un hombre, un campesino mexicano, dentro del ataúd, ¿verdad? Amarrado, y a una mujer de espaldas llena de tatuajes, que es el simbolismo pues de la opresión en la que vivimos la humanidad de alguna manera. En la parte central, y muy importante, ahí los hombres, en representación de toda la humanidad, están rompiendo estas ataduras, para que finalmente en la tercera parte del mural vemos una mujer que pareciera cósmica, ya libre por el conocimiento, y emergiendo a la elevación espiritual y liberada de todas estas ataduras. Es un mural muy interesante que los invito cuando tengan la oportunidad de ir a visitarlo, al igual que todos los demás murales que aún existen, porque no nada más el Díptico a la Vida fue destruido, sino que ha habido otros que por diferentes razones ya no existen. Aquí me adelanté por la cuestión de que se ligan, por lo que ya acabo de explicar, este mural del Díptico a la Vida de 1941 al mural Liberación, que se comienza en 1958-59, pero que lo termina y está firmado con 1963. Pero en el entre 1941 y fines de los 60, él realiza otros murales, empieza ya a considerarse como un gran pintor. Cuando Jorge estuvo en la Academia de San Carlos, él, junto con unos compañeros, estudiantes y maestros, inician un movimiento muy revolucionario para cambiar todo el esquema de enseñanza de la propia Academia de San Carlos, que no era, desde el punto de vista de Jorge, el más adecuado, y hacen todo un movimiento que incluso llevan a la dirección de la Academia de San Carlos al propio maestro Diego Rivera. Desde aquellas épocas se conocen, y esto también es importante comentar porque yo he escuchado gente que dice que nunca se llevaron, que no fueron amigos, que no se caían bien. No es cierto, había una gran diferencia de edades, y aquí también vale la pena mencionar que existe lo que se le llama la primera generación de muralistas, donde destacan 3, los ya muy conocidos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que son de la primera generación. Pero las generaciones
en esta diferenciación que se hace es por los años en los que nace. Luego viene una segunda generación de gente mucho más de menos edad. Repito, Diego Rivera era maestro en la Academia de San Carlos, llega a ser por este movimiento que inicia Jorge González Camarena, director de la Academia de San Carlos, y Jorge González Camarena estudiante. O sea, había una gran diferencia de edad, alrededor de 20 años le llevaba el maestro Diego a Jorge. De esta segunda generación, que obviamente fue mucho más amplia porque ya había escuela de la primera generación, y destacan dos, esto estoy hablando lo que llama la historia oficial de la segunda generación, que repito, fue mucho más amplia, pero destacan dos que no siguen ninguna de las escuelas de los antepasados, sino que tienen su propia técnica y su propio estilo, que es Rufino Tamayo y Jorge González Camarena. Luego ya viene una tercera generación de muralistas, que es también mucho más amplia, pero bueno, ahí oficialmente no hay ninguno que destaque o que se le considere como tal. Entonces, bien, después de 1941, en toda esa época realiza el mural de la erupción del Chitle, que está en el Museo de Sitio Huicuilco, en la Ciudad de México. Realiza unos murales también muy interesantes en la cervecería Modelo. Realiza unos murales muy importantes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Realiza mucha obra. Ahí el primero que hace es un gran mural, que además es el símbolo del Tecnológico de Monterrey, que es el triunfo de la cultura, que también es un tema muy interesante, un mural diferente a todos los que hace, porque esto es en piedra y con incrustaciones de hule, muy grande, mide aproximadamente 7 metros de alto por 32 de largo, y está en la fachada de lo que sigue siendo actualmente la rectoría del Tecnológico de Monterrey. Y repito, tan es el símbolo del TEC, que incluso en los anillos de los graduados se reproduce, ¿no? Digo, obviamente muy pequeño, pero en los anillos viene reproducido este mural que realiza González Camarena en 1955. Y ahí mismo en Monterrey, para el mismo TEC, de hecho el TEC tiene alrededor de 17 obras de Jorge González Camarena. Como el mural más importante, luego tiene dos más ahí mismo en el edificio principal, en las instalaciones principales del Tecnológico de Monterrey. Tiene dos murales en unas escalinatas que están hechos con mosaico veneciano. Y hay dos obras de Caballete que están consideradas como murales, pero realmente no lo son. Son obras de gran formato de Caballete, de 1 metro por 3 metros cada una de ellas, que están en la biblioteca del propio TEC, que uno de ellos es Historia de México y el otro se llama Don Quijote en Monterrey. Murales muy interesantes también. Y luego tiene una serie de óleos, de algunos dibujos. Muchos años después, ya después de fallecido incluso mi abuelo, el TEC de Monterrey, el Campus México, adquiere una obra de Caballete, que también lo tienen como cuadro principal, que es Choque de Caballos, que es la representación pictórica del último mural que hiciera mi abuelo en 1978 en el Cubo de la Escalera, en la ciudad de Saltillo, bueno, de la presidencia municipal de Saltillo, Coahuila. Y bueno, para seguir hablando de la obra mural, puedo mencionar, por ejemplo, el Mural México, que realiza en 1950 en el vestíbulo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, así como las dos esculturas que están a la entrada, del lado derecho una y del lado izquierdo la otra, a la entrada del propio edificio del Seguro Social. Aquí viene una historia pues triste realmente, porque al estar haciendo estas esculturas de 1950, podrían estar trabajando en la intemperie, en el exterior, con piedra, le da una pulmonía a Jorge y el médico le recomienda que debería de estar una temporada a nivel del mar. Y por esto no realiza, ya tenía convenio, ya estaban en pláticas para que Jorge González Camarena hiciera el mural del edificio principal de la
Universidad Nacional Autónoma de México, que finalmente le dan a un gran amigo de él, el maestro Gorman. Y Jorge, afortunadamente, en esa época le ofrecen hacer un mural en Veracruz, que en aquella época era el banco, la sede del Banco de México en el puerto de Veracruz, la capital de este hermosísimo estado mexicano. Entonces él se traslada a Veracruz a hacer un mural en la techumbre, en el techo que era cóncavo. Entonces ahí hay dos anécdotas, una muy divertida, muy interesante, que el maestro pues era muy incómodo estar pintando, se torcía el cuello, entonces se le ocurre comprar espejos, y entonces él veía en el espejo y pintaba de esta manera, al grado que la gente empezó a decir que un loco estaba pintando un mural, porque veía para abajo y pintaba para arriba, y así se aventó todo el mural de alrededor de 250 metros cuadrados, pintándolo a través de un espejo, y es un mural que parece en tercera dimensión, o sea, él tenía un manejo impresionante de las dimensiones y las proporciones. Y otra anécdota interesante es que cuando él estaba pintando el mural, este edificio da precisamente al puerto, al mar, y ve en una ocasión que hay maquinaria que se está acercando al castillo San Juan de Ulúa, que lo iban a destruir para hacer bodegas en su lugar. A ese grado de incultura llegan a veces algunas personas. Entonces Jorge, obviamente consciente de esto, tira la paleta, tira los pinceles, se sale, se pone frente a la maquinaria que iban a destruir y los detiene y no lo permite, empieza a hacer todo un movimiento con gente importante de Veracruz y crea el Comité Pro Defensa del Castillo de San Juan de Ulúa, que finalmente se logra conservar. O sea, gracias a Jorge González Camarena, que siempre tuvo un gran sentido social y de un gran compromiso, se salva esta obra histórica que existe actualmente ahí en el puerto de Veracruz. Hay otro muy importante que realiza en la ciudad de Concepción, en Chile, Presencia de América Latina. Un mural que hay mucho que hablar de él, desgraciadamente nos queda ya muy poco tiempo, tiene que ser un video por toda esta cuestión de la tecnología y de la situación que estamos viviendo en el mundo, que tiene que ser virtual. Pues no tuve la oportunidad de dar la conferencia como la doy, muy larga. Pero bueno, en Chile, en 1965, realiza en 5 meses un mural de casi 300 metros cuadrados. Impresionante, es un mural bellísimo, donde ahí incluso Pablo Neruda escribe un poema dedicado al mural de 3 cuartillas. Tenemos el original con correcciones incluso del maestro Pablo Neruda, que obviamente era muy amigo de Jorge, se hicieron muy amigos, eso a mí me consta, incluso ya en México se siguieron carteando durante mucho tiempo, de Chile a México. Y bueno, es un mural muy importante que ahí está, que además es no nada más orgullo de los chilenos, sino que ya por decreto presidencial, hace poco más de 20 años, se decretó como Patrimonio Cultural de Chile. Y en 1992, la Oficina de Correos de Chile decide hacer un sello postal, incluso muy grande, en 4 secciones, eran 4 sellos postales en uno, con el mural, que posteriormente es considerado en un certamen en Viena como el timbre más hermoso del mundo. Entonces, bueno, repito, hay muchísimo que hablar de toda la obra, de todo el trabajo social, asociaciones que hizo, el AMAPAC, Arte AC en Monterrey, en fin. Jorge tuvo toda una vida muy intensa, muy intensa a lo largo de toda su vida. En 1967, sí es algo muy importante que quiero mencionar, en 1966, se le encarga también por un certamen internacional que él gana para hacer el retrato de Miguel Ángelo Buonarroti, que no existía. Miguel Ángel hace un autorretrato escultórico, pero no existía el retrato pictórico del maestro Miguel Ángel. Yo considero que uno de los, o el más importante artista plástico de toda la humanidad. Y Jorge gana este certamen, realiza este cuadro que es maravilloso, que está, eso me consta, yo ya estuve ahí, está en la casa estudio
que ahora es el museo, donde nace este gran genio renacentista, en Caprese, Italia, en la Toscana italiana, que toda la zona es hermosísima. Yo tuve la oportunidad de ir, les puedo platicar muchas anécdotas del recibimiento, el trato que se me dio, y me percato que en ese museo nada más hay obra del gran maestro Buonarroti y de un mexicano, de Jorge González Camarena, que está este retrato de Miguel Ángel, y en agradecimiento por el trato que recibió en aquellos lugares. Imagínense, yo recibí un trato de veras impresionante, pues ahí lo trataron de una manera fabulosa, y en agradecimiento, cuando regresa a México, pinta una Malinali que les manda a obsequiar. Entonces, en este museo está, repito, obra de el maestro Buonarroti y 2 cuadros, 2 óleos hermosísimos de Jorge González Camarena. Hace rato mencionaba el último mural que realiza poco antes de morir, en 1978, Trilogía de Saltillo, es el último mural que hace. Y en 1979, ya para concluir, el gobierno mexicano le encarga un cuadro para regalarlo al pueblo búlgaro, y hace un San Jorge que es bellísimo. Se va a Bulgaria, obviamente el maestro es invitado a la develación de este cuadro, que en ese momento se considera, como hoy otras piezas del maestro, como una obra maestra de la humanidad, y se le invita, se le hace un ofrecimiento a Jorge González Camarena para realizar una exposición itinerante que durara 1 año y empezara en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y terminara en este museo importante en la ciudad de Sofía, en Bulgaria. El maestro, como bien me lo comentaba a mí, pues sabía que la gente era muy difícil que prestara sus cuadros para las exposiciones, por muchas razones, y él nada más tenía una pequeña colección de 5 cuadros que nunca quiso vender, y obviamente con 5 cuadros no se puede hacer una exposición. Esto les comenta a las autoridades búlgaras, y le dicen: oiga maestro, ¿y cuánto tiempo cree que podría tardarse en pintar toda una colección para la exposición de al menos unos 60 cuadros? Dijo: muy bien, 1 año. Entonces el último año de su vida, de 1979 a mayo de 1980, todavía una semana antes de fallecer, él estaba trepado en los andamios con el pincel pintando. Más de 60 obras logró hacer en ese año para esta exposición, y que además él pinta pues lo que él consideró más representativo de toda su trayectoria artística. Entonces, una colección muy muy importante. Desgraciadamente fallece él un par de meses antes de que iniciara la exposición, la misma es cancelada, y pues así quedó la cosa, ¿verdad? El último cuadro que pinta, que ahorita lo van a ver, es Nuestro Tiempo, que incluso no lo termina, es una obra inconclusa, faltó fondear. Él siempre al final fondeaba y hasta el último firmaba, y es lo que le faltó a este cuadro, que afortunadamente, como muchas otras obras, están en el Museo Sumaya. Pues bien, les agradezco muchísimo a los organizadores colombianos del proyecto Conciencia Naranja. Por supuesto, agradezco infinitamente a Sergio Gómez Tagle, un gran impulsor del arte y la cultura, no por haberme invitado a mí, por supuesto. Agradezco el que estén considerando a Jorge González Camarena como un representante de este maravilloso evento. Agradezco muchísimo a todos ustedes y les deseo, por supuesto, que esto sea un gran éxito y que mucha gente tenga bien ver todos los eventos que están ustedes organizando. Y muchas gracias por haberme escuchado.